Si consideramos la necesidad de hacer transformaciones de vectores en espacios vectoriales tridimensionales, debemos de recordar lo que vimos previamente acerca de los productos vectoriales, o también conocido como producto cruz, que a diferencia del producto punto, que ya habíamos platicado también en videos pasados, el producto punto o producto interno toma dos vectores como entrada y lo que produce al multiplicar dos vectores con el producto interno, lo que se produce pues es un escalar, ¿verdad? En el producto cruz lo que se produce es otro vector, que ya sabemos que dicho vector tiene como característica principal que siempre va a ser ortogonal tanto al vector u como al vector b, que están multiplicados a través del producto cruz. Que igual pues les recuerdo que utilizando la regla de la mano derecha podemos establecer el sentido o dirección del vector resultante de la multiplicación a través del producto vectorial de dos vectores. Recordando que siempre vamos a tomar la mano derecha, dirigiéndola en el sentido, la palma de la mano la dirigimos en el sentido del primer vector que se estaría multiplicando, y cerrar la palma derecha, hacia el segundo vector que estamos multiplicando. Hacia donde apunte nuestro dedo pulgar sería el sentido del vector resultante del producto vectorial o producto cruz. Y también habíamos definido este producto vectorial a través del ángulo que se forma entre los dos vectores que se están multiplicando, es decir, este ángulo teta que se forma entre los vectores que van a ser multiplicados a través del producto cruz. ¿Sí? Y el resultado de multiplicar la magnitud del vector u por la magnitud o tamaño del vector b por el seno del ángulo que forman esos dos vectores, lo que nos va a dar es la magnitud del vector resultante, que en este caso es w. Y ese vector resultante pues sabemos que se obtiene a partir del producto vectorial. En videos anteriores también habíamos establecido una manera de obtener el vector resultante a través del determinante. Y habíamos llegado a estas ecuaciones para poder determinar cuáles serían los elementos del vector resultante. Si estamos hablando de un vector P multiplicado por un vector Q, nuestro resultado sería un vector B ortogonal tanto al vector P como al vector Q. Y ese vector B podríamos establecer sus elementos mediante estas ecuaciones. Esto ya lo habíamos platicado con anterioridad. Aquí lo establecemos ya en forma de un vector. Tenemos las mismas ecuaciones, en las cuales nos van a permitir poder establecer cuáles son los elementos de ese vector W resultante. Analizando los elementos que contiene ese vector resultante, podemos ver que esta matriz o este vector puede factorizarse como un producto de una matriz de 3x3 por un vector de 3x1, en el que la primera matriz sería una matriz que solamente incluye elementos del primer vector y el otro sería el vector b con el cual se estaría multiplicando el vector u. Entonces vemos cómo partiendo de estos valores, vemos que es un vector que solamente involucra todos los elementos
de los vectores P y de Q. En este caso, pues estamos usando el vector U y V. Entonces incluye todos los elementos, tanto del vector U como del vector V. Esto lo podemos separar o lo podemos factorizar en la multiplicación de una matriz por un vector, en el que la matriz incluye solo elementos del primer vector y el segundo vector pues corresponde al segundo vector que se está multiplicando. Ahora bien, podemos definir esa primera matriz como una matriz J de U multiplicado por el vector B, con la finalidad de establecer algunos nombres genéricos para cada una de esos resultados. Hay que notar también que esta matriz, si se le aplica su transpuesta, podemos ver que el resultado es la misma matriz, la matriz original, pero negativa. Entonces esto es un patrón o una forma que nos va a ser de utilidad para identificar si tenemos una matriz adecuada y que cumple con un cierto grado de simetría. Esto lo conocemos normalmente como skew symmetry o simetría sesgada. Una vez recordada esta propiedad, el producto vectorial, podríamos ahora sí definir realmente lo que es la noción de las transformaciones rígidas, que es de lo que pretendemos hablar en este video. Las transformaciones rígidas son muy utilizadas en el campo de la robótica. Si establecemos que G denota una función que mapea los vectores de R3 en un espacio R3 a otro vector, a otro espacio tridimensional, entonces esa función G sería una función denominada función de transformación rígida. Si y solamente si satisface las siguientes propiedades para todo vector v y w que sean vectores de un espacio de 3 dimensiones. Las propiedades serían estas dos las que se tendrían que cumplir, en el que tenemos que el módulo o magnitud de la diferencia que resulta de un vector o de la evaluación de un vector con esa función menos la función evaluada en otro vector, esto dará como resultado la magnitud, o sería lo mismo que la magnitud o módulo de la diferencia entre esos dos vectores. Dicho de otro modo, si nosotros en nuestro espacio vectorial original tenemos dos vectores u y v y los restamos, nos va a dar un vector de un determinado tamaño. Si tomamos las transformaciones de esos vectores y los restamos y luego le sacamos su magnitud o módulo, resultará que ese resultante o ese vector resultante tendrá el mismo tamaño que en el espacio original. Es decir, en un espacio original tenemos la resta de u menos b, nos da un vector cuyo tamaño va a ser del mismo tamaño que si tomamos las transformaciones lineales o las transformaciones rígidas de esos dos vectores en el nuevo espacio vectorial, el tamaño debe ser el mismo. Esa es la primera propiedad que se debe de cumplir. La otra propiedad que tenemos aquí en cuenta es
que nosotros podemos hacer un producto vectorial de la diferencia de dos vectores u menos w por b menos w y luego hacer una transformación lineal. Se debe de cumplir que si aplicamos la transformación rígida de cada uno de esos vectores, el producto vectorial o el producto cruz debe ser el mismo. Ya sea que hagamos ese producto vectorial en el espacio original o en el espacio transformado. Se podría decir que la primera propiedad lo que permite es asegurar que las distancias sean las mismas tanto en un espacio como en otro. La segunda propiedad asegura que los ángulos sean los mismos en un espacio vectorial que en el otro espacio vectorial. Es decir, las transformaciones rígidas no generan cambios en las magnitudes de los vectores o de las distancias, ni tampoco generan cambios en los ángulos que existen entre dos vectores. Aunque se haya hecho una transformación rígida a esos vectores, al hacerse las determinaciones de ángulos o cálculos de productos vectoriales, el resultado del ángulo es exactamente el mismo. Entonces, todas las transformaciones rígidas que satisfacen estas dos propiedades las podemos establecer de la siguiente manera. Como una función g de b igual a una matriz de rotación que está multiplicando al vector b más un parámetro t que también es un vector con las mismas dimensiones del vector b en este caso. Es decir, t pertenece a un espacio tridimensional. Así que la matriz R, la cual es una matriz de rotación, tiene las siguientes propiedades especiales. Está compuesta de 3 vectores columna, donde cada uno de esos vectores pues, son vectores de 3 dimensiones. Y esos 3 vectores tienen una magnitud igual a 1. Es decir, el vector A, B y C son vectores unitarios. Además, se tiene que cumplir que el producto punto entre todos los vectores unitarios A, B y C debe ser igual a 0. Es decir, recurriendo a la definición del producto punto, si el producto interno es igual a 0, significa que todos estos vectores unitarios son mutuamente ortogonales. Y debido a la propiedad de que son mutuamente ortogonales, se cumple que si multiplicamos dos de los vectores a través del producto vectorial y luego multiplicamos por el vector restante, lo que nos va a dar es la unidad. Debido a que si el producto cruz entre dos de esos vectores unitarios es un vector ortogonal a ambos y C es un vector ortogonal tanto a B como a B, entonces tenemos que el resultado de A cruz B es un vector paralelo con el vector C. Lo mismo ocurre si multiplicamos B con C, eso nos da un vector resultante que es paralelo a A. Y lo mismo ocurre si multiplicamos C por A, nos va a dar un vector resultante que va a ser paralelo al vector B. Entonces, cuando tenemos dos vectores que son paralelos, de acuerdo a la definición del producto interno, pues el resultado de multiplicar dos vectores paralelos, pues siempre va a ser 1. Sobre todo si estamos hablando de vectores cuyas magnitudes es la unidad. Y esta última propiedad nos reitera nuevamente lo que mencionamos con anterioridad, que lo que se busca con las transformaciones rígidas es que se pueda preservar su manejabilidad y podamos también nosotros preservar las distancias entre los vectores.
Simplemente se debe reflejar en unas transformaciones rígidas que nos permitan manipular nuevos espacios vectoriales. Recordando que esa transformación, estamos considerando aquí una función de transformación G aplicada a un vector B, y esa transformación implica que multipliquemos al vector B por una matriz de rotación, es decir, ese espacio vectorial puede que lo estemos rotando, y posteriormente apliquemos también un vector de traslación, es decir, además de que rotamos el espacio vectorial, lo trasladamos hacia otro punto, lo cual resulta en un mapeo de nuestro vector en un espacio vectorial en otro espacio vectorial. Entonces, en resumen, estas propiedades pueden verse de una forma un poco más elegante o de una forma matemática, y que se reducen esas cuatro propiedades que deben de cumplir las transformaciones rígidas, se reducen únicamente a dos ecuaciones. La primera, en que el producto de R transpuesta R es la matriz de identidad, y el determinante de R es o debe ser 1. Entonces, las cuatro propiedades que se deben de cumplir se reducen a estas dos ecuaciones. Una matriz de rotación adecuada cumple con estas dos ecuaciones o con estas dos propiedades, que son básicamente la derivación de estas propiedades. Entonces, les repito, se cumple una matriz de rotación que tiene vectores columnas A, B y C, donde dichos vectores son elementos de 3 dimensiones. Es una matriz de rotación del espacio R3 si y solamente si R transpuesta R es igual a la matriz identidad, y ya sabemos que la matriz identidad es una matriz de ceros cuya diagonal principal es una diagonal con unos, y el determinante de esa matriz de rotación debe ser 1. Así que con todo lo dicho podemos notar que si nuestra matriz de rotación es una matriz que está definido por los vectores columna A, B y C, y nosotros multiplicamos por la transpuesta de esa matriz de rotación, que en este caso sería A, B y C, entonces lo que vamos a obtener es una matriz de 3×3, y que los productos que resultan de la multiplicación de este vector o de esta matriz R transpuesta por esta matriz R, lo podemos ver así. Sería el primer elemento es el producto punto de A por A, el segundo elemento sería el producto punto de A por B, y el tercer elemento sería el producto punto de A por C. En el segundo renglón tendríamos B por A, tendríamos B por B en producto interno, y tendríamos B punto C. En el último tendríamos C por A, luego C por B y finalmente C por C. Entonces esto implica que todos los productos A por B, A por C, B por A, C por A, todos los productos con vectores diferentes siempre nos va a dar 0. Y todos los productos internos o productos puntos que sean la multiplicación del vector por sí mismo nos va a dar 1. Y esto solamente se va a cumplir que A punto A, B por B y C por C nos dé 1, pues solamente se va a cumplir si las propiedades con las cuales se habían definido son 1. Entonces vemos que A punto B, B punto C y C punto A son 0. Entonces A punto B, A punto C, C punto A, todos esos
todos esos números, todos esos productos valen 0, a excepción de A.A, B.B y C.C, que deben de valer 1, y se cumple porque se ha establecido que, de acuerdo a la segunda propiedad, las magnitudes de esos vectores deben ser 1. Si se definen correctamente esos vectores columnas A, B y C, entonces estas propiedades se van a cumplir siempre. Lo mismo ocurre con esta segunda ecuación, que parte de la última propiedad, en el que tenemos el producto cruz multiplicado por el producto punto, que en sí esto viene siendo una definición para el cálculo de los determinantes de una matriz. Entonces, esa matriz está compuesta por dos renglones, segundo renglón, el tercer renglón, y el vector C vendría siendo aquí, por ejemplo, el primer renglón. Entonces, esto no es más que el determinante de esa matriz de rotación. Si los vectores están definidos correctamente, el determinante de la matriz de rotación siempre va a ser 1.